110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Lector: José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 1. Tal vez si consigo un trabajo para jubilados, me ayudará a mantener la cordura. Fue lógico entonces que 3 semanas después de mi jubilación estuviera buscando trabajo. Cualquier trabajo. Ese proceso de buscar un trabajo me transportó mentalmente al tiempo pasado, al principio de mi verdadero pasado, al principio de todo, cuando todo comenzó en Los Ángeles. Mi vida era marcadamente diferente en aquel tiempo. Acababa de cruzar la frontera. Han pasado ya 40 años. Con unos miserables $, siguiendo los pasos de tantos otros que me antecedieron. No tenía otra alternativa sino la de luchar constantemente por sobrevivir. Como muchos de los nuevos inmigrantes con una nula habilidad para hablar inglés, condición que me obligó a utilizar otras maneras, nada convencionales, para comunicarme con mis primeros jefes en Los Ángeles. Mi comunicación no verbal, especialmente el movimiento de mis manos, brazos y cuerpo, alcanzó ridículas exageraciones, situación que de pronto me convirtió en un mudo con grandes talentos comunicativos, mostrando, no diciendo lo que quería. Pero de todas maneras, eso no importaba. Aunque yo no supiera cómo decir ando buscando trabajo en inglés, tan pronto como los jefes me echaban la primera mirada y veían mi cara desesperada, ingenua, hambrienta, intensa, y la impaciencia por ensuciarme las manos con cualquier tarea, se daban cuenta de mi desesperación por trabajar. Mi actitud en esos momentos era muy parecida a la de un jugador de fútbol que después de entrenar fuertemente todos los días con su equipo, siempre termina en la banca. Pero un día, casi al final de la temporada, se le ocurre a su entrenador meterlo en el partido y ese jugador entra con mucho entusiasmo y energía, aunque con poca experiencia. No obstante, termina sorprendiendo a los espectadores anotando el gol de la victoria. Mi predisposición para trabajar revelaba una intensidad abrumadora que solamente los muertos de hambre esperando unas migas de pan poseen. Mi avidez se parecía a la de los marineros que después de muchos meses en el mar desembarcan en un puerto ansiosos por cualquier acción estimulante. Algunas veces bromeo con mi esposa Carolina y mis hijos diciéndoles que la única manera para adquirir profunda felicidad en mi jubilación sería si ellos me tirasen ahora mismo en un país completamente desconocido, con diferente cultura e idioma, sin dinero, dejándome incomunicado por 2 años, con el propósito de que sintiera otra vez lo que sentí otrora y viviera de nuevo aquel ímpetu nacido de la necesidad por sobrevivir diariamente. Por favor, vayan a tirarme a Mongolia, les digo, chistando. En Los Ángeles, mi primer trabajo, ayudante de conserje, en la Iglesia Católica de San Lucas, en un suburbio de clase media al este de la ciudad, lo encontré al día siguiente de haber pisado tierra estadounidense. Lo hice sin hablar ni papa de inglés, ni decir cosas como ando buscando trabajo en inglés. En esa resplandeciente mañana de octubre de aire fresco, un día después de haber cruzado por Tijuana, me sentía lleno de confianza y con una perspectiva del porvenir muy exuberante. Ese optimismo que me llenaba todo el cuerpo producía en mí una fuerza que me hacía creer que yo podía conquistar cualquier cosa, hacer lo que me diera la gana, imaginarme un futuro maravilloso. Ese sentimiento conquistador me incitó a caminar hacia la puerta de la rectoría de la iglesia y que tocara como si fuera el dueño del lugar o un atrevido vendedor ambulante. Faltaban unos pocos minutos para la celebración de la primera misa del día.
la de las 6 de la mañana. Había llegado a Estados Unidos, América, como la llaman los gringos, la tierra en donde todo es posible, dicen. Comenzaba lo que se convertiría en la aventura más grande de mi vida, el de triunfar en este país. Al que madruga, Dios le ayuda. El cura, ya casi setentón, abrió la puerta. Un hombre delgado, alto, casi lánguido, y con su cabeza más blanca que el algodón. Me asusté y me congelé. Primero porque creí que una sirvienta hablando español atendería la puerta. En mi pueblo el cura nunca hubiera salido a abrir la puerta. Y segundo, aún no sabía lo que uno tenía que decir para solicitar un trabajo, ni tampoco cuál era el protocolo en América para dirigirle la palabra a un cura. Después de algunos momentos de silencio, aquella sotana negra parada en la puerta descargó una reacción inmediata e instintiva en mi ser. Me transportó a aquel tiempo cuando era seminarista en la ciudad de Santa Ana, El Salvador, y después en Puebla, México. Y con voz alta de barítono, mi boca dijo: «Ego volo laborare». Él entendió inmediatamente y casi se fue de espaldas a oír a alguien hablar en una lengua muerta como el latín. Con sus ojos y su boca totalmente abiertos de asombro al oír esas palabras saliendo de un muchacho sucio y desgreñado, abrió la puerta de par en par. Yo emanaba una hediondez de mi cuerpo que solamente puede ser producida después de muchas semanas sin darse un buen baño. Además, yo tenía un semblante irreconocible, así como el de los senderistas de los Apalaches al final de los 3.500 kilómetros. Súbitamente me tomó de los hombros y me jaló para adentro de la rectoría como queriendo esconderme y así evitar que los habitantes de esa ciudad limpia y resplandeciente de Temple City tomaran nota de mi llegada. Me ofreció un pago de 4 por hora, una suma espléndida, porque en ese tiempo a los alfabetos y sucios mexicanos, como yo, despectivamente dichos por los crueles anglosajones, les pagaban $1 o $2 la hora. El cura decidió hacer un pequeño acto de caridad conmigo. Inmediatamente me adjudicó el trabajo de ayudante de conserje de la escuela primaria parroquial adyacente a la iglesia. El trabajo consistía en limpiar diariamente todos los inodoros de la escuela, llevar al recipiente principal de basura todos los desechos que pesaban mucho, limpiar el piso y las mesas de la cafetería y 2 veces por semana la biblioteca. Yeah, este fue mi primer trabajo en América y mi primer trabajo de obrero en la vida. Me acababa de hacer miembro del grupo de inmigrantes que realizan aquellos trabajos que los nativos americanos, paradójicamente, ya sea por su ambición debilitada o por su alto estándar de vida, rehúsan hacer o poner el mejor esfuerzo para hacerlo bien. El conserje de la escuela, Ron Cooney, se dio cuenta rápidamente que no tenía absolutamente ninguna experiencia trabajando manualmente y dudó que pudiera hacer un buen trabajo como su ayudante, pero el cura insistió. Ron tenía razón. Cumpliría pronto mis 21 años y hasta ese momento mis manos solo sabían abrir libros litúrgico-filosóficos, generalmente escritos en latín. Antes de comenzar a trabajar ese primer día, Ron hizo que le mostrara las manos y que las abriera para ver sus palmas. Al verlas y tocarlas, exclamó: «Sí, sí». Solo supe que se estaba refiriendo a mis manos. Muchos meses después, supe lo que sí se quería decir. Mis manos se sentían demasiado suaves al tocarlas porque no estaban llenas de los callos esperados como producto de un trabajo manual fuerte. Ron ese día decidió con prontitud que su trabajo sería endurecerme, asignándome casi todo su trabajo
Empezaba el día junto a Ron, caminando alrededor de la escuela para que me mostrara las tareas que debía completar antes de que me retirara a la casa. Lo curioso era que después de esa gira, nunca lo volví a ver en el resto del día. Tal vez se iba a dormir a su casa o a encerrarse en un closet escondido dentro de algunas oficinas olvidadas a dormir. Durante esos primeros meses en Los Ángeles estaba preparado para efectuar literalmente cualquier trabajo físico que fuera posible, puesto que nunca estuve seguro si al día siguiente iba a tener suficiente dinero para comprarme un vaso de leche. Vivía en esos momentos con la idea que los esfuerzos para sobrevivir podrían, en un instante, convertirse en un gran desastre. No cabe ninguna duda, las personas a mi alrededor mío captaron la desesperación y algunas, obviamente, se aprovecharon de mi urgente condición. En ese tiempo, como un recién llegado, mi cuerpo y mi mente se habían entonado e intensificado, permaneciendo en un estado de alerta permanente. Cada centímetro del cuerpo y cada una de las neuronas estaban sincronizadas, agudamente cohesionadas. Desprendían una intensidad supercargada cada vez que me enfrentaba al mundo de afuera. Parecía una chita lista a correr hacia su presa o una presa lista a recibir su primer golpe y mordedura. Podía convertirme en uno de los dos en cualquier momento. En el trabajo, trabajaba lo más fuerte posible para terminar todas las tareas diligentemente y con perfección. Actitud, parte de la formación del seminario que tenía bien arraigada. En el Seminario Menor de Santa Ana, Juan 23, teníamos un lema acerca de nuestras actividades y tareas. Hay que hacer todo tan perfecto como lo hiciera Jesucristo. Alta calidad y perfección son las únicas metas en las actividades. En el Seminario Mayor de Puebla, Palafoxiano, el padre Justino nos apuntaba hacia lo que Aristóteles decía: la calidad no es un acto, es un hábito. Siguiendo esos lemas, limpié los inodoros y los baños de la escuela primaria hasta que resplandecieran de blancura. El piso de la cafetería nunca antes había quedado tan limpio ni tan desinfectado, tampoco las sillas y las mesas de la biblioteca tan nítidas y organizadas. Me reportaba trabajar 30 minutos antes de la hora asignada y salía 30 minutos después de la hora de salida. Muchas veces esperé afuera del edificio, frente del portón, la llegada del cura y del conserje. Ellos me miraban con unas caras inquisitivas, sospechosas, tratando fuertemente de adivinar y entender mi motivación verdadera. Pero ellos ignoraban que no tenía ninguna. Mis limitaciones verbales no me dejaban explicarles mis motivos, mis deseos, mis metas. Lo único que yo deseaba era agradarlos haciendo un excelente trabajo. Había sido perfectamente entrenado en el seminario, completamente amasado y domesticado para ser esclavizado en un sistema como este. Una vida para seguir órdenes, respeto por la autoridad y el orden y entera sumisión a la jerarquía como una mula apostólica. Así fue el modus operandi durante los primeros años en este país. Un día, antes de irme a casa, como un mes después de mi llegada, caminé por el interior de la escuela. Simplemente por curiosidad. Era el final del día y la faena quedaba totalmente concluida. Descubrí un piano de pared Baldwin en una de las aulas. Hacía más de un año que no tocaba piano. Los dedos estaban entumecidos y para agilizarlos, decidí tocar una serie de ejercicios que el padre Chus me había enseñado en el seminario.
los cuales consistían en subir 2 octavas alternando los dedos, especialmente los dedos 3, 4 y 5 de cada mano. Insistía que eso me ayudaría a independizar el movimiento de los dedos controlados por el mismo tendón, pues tienden a moverse juntos. Pronto me sentí completamente absorto por la música y sus movimientos, lo cual me hizo entrar en un trance relajante. Ese estado mental casi carismático me lanzó sutil y nostálgicamente hacia la vida que había dejado, y entendí que algunas veces algunas cosas permanecerían sin cambiar. Poco importaba la distancia y la inhabilidad de entender lo que me rodeaba. Pasé así, tocando el piano como 1 hora sin parar, emitiendo crescendos y decrescendos, con fortísimos y pianísimos. Al terminar, cerré los ojos por un momento. Bajé la tapa del piano suavemente y sin pensar, respiré profundo y dejé salir un suspiro fuerte y melancólico. Al darme la vuelta para emprender la salida del aula, Ron estaba sentado, al parecer desde hacía mucho tiempo, en la última fila de pupitres del aula, escuchando en silencio, disfrutando de aquella música. Permanecía sentado en un pupitre para pequeños de primer grado que le daba un aspecto gigantesco. Me sobresalté y salí del aula sin decir nada. Al día siguiente, tan pronto cuando llegué a trabajar, el cura Birch me escoltó al coro de la iglesia, prendió el órgano eléctrico, abrió la edición Urtext de las Invenciones Sinfonías por Johann Sebastian Bach y me pidió que tocara Invención número 1, una de las pocas piezas fáciles de Bach que el padre Chus me recomendó aprender. Titubeé algunos momentos al principio, repetí varias frases más de 2 veces, mas logré tocarla satisfactoriamente para él y acerté en el movimiento de los pedales. Él se puso muy contento. Me contrató como organista para la misa de las 11 a.m. de los domingos. Durante la misa no tenía que decir ni cantar nada, únicamente tocar piezas fáciles de Bach que el padre Birch había marcado en el libro antes de iniciar la misa, donde indicaba los momentos precisos donde había que tocarlas. Por supuesto que yo me sabía al pie de letra la secuencia del ritual en español, pero la versión inglés de la misa me sonaba muy diferente. Yo tenía que alargar la nuca sobre el órgano constantemente para observar la posición y los movimientos del Padre en el altar y poder así discernir qué parte de la misa él ejecutaba. Algunas veces perdí el hilo y él tenía que hacerme un ligero cabeceo para indicar cuándo debía empezar la pieza y cuándo terminar. Varias veces el cura esperó la música, que perdido yo nunca toqué. Los feligreses se desesperaban y él tenía un poco enojado que continuar sin música. Me pagó $50 por misa, siempre en cash, debajo de la mesa. A menos de 2 meses de estar en América, ya tenía ahorrados $550. Esto era una gran fortuna para alguien como yo, que nunca había trabajado ni tan siquiera un día en la vida. En Los Ángeles, un poco más tarde, me encontraría con un joven llamado Ernesto, un mexicano superdotado proveniente de Guadalajara. Él se convertiría en mi guía, mentor cultural, intérprete y profesor informal de inglés para principiantes. Él ya podía entender la idea central de lo que le decían. Él había cruzado la frontera varias veces en los 2 años anteriores y había adquirido varias frases útiles en inglés que le ayudaban a sobrevivir. Él hizo que practicara muchas veces cómo decir ando buscando un trabajo en inglés. Esta frase la repetiría yo más adelante en Boston con buen resultado. Así fue
pues, que 10 meses más tarde en Boston, una hora después de haber aterrizado de nuestro viaje trasnochador en el avión American Airlines número 2507, un poco asurumbados, Ernesto y yo comenzamos a buscar trabajo en el distrito de Back Bay de Boston. La frase "I am looking for a job" era mi armada de partida al nomás entrar a cada tienda, almacén, boutique y restaurante de la calle Newbury. Ese día, del 10 de julio de 1973, lleno de mucha humedad y calor y calinoso, ha quedado impreso, clavado, esculpido en mi mente para siempre. Ernesto caminó para arriba y para abajo de Boston Street, esperando encontrar un trabajo por ahí. Los dos empezamos la caminata desde el parque llamado Boston Common, donde nos paramos a observar una línea de tumbas antiguas con los nombres borrados y algunas fechas de 1775, que gritaban: «Habéis llegado a una ciudad verdaderamente antigua, muy diferente a Los Ángeles». En otros tiempos y lugares, yo ya había sentido el pesar de un clima caliente, húmedo y calinoso como el que imperaba en Boston. Y me hizo recordar el pasado inmediato. Una de esas veces fue en la que me parecía la interminable carretera litoral que de Guatemala va hacia la frontera con México. Era avanzada la tarde. Había pasado más de 2 horas con el dedo gordo de la mano derecha apuntando hacia el cielo, esperando que algún carro me diera un empujón, un aventón. La otra vez que sentí este calor bruto fue en Sonsonate, un pueblo al final de las faldas del volcán de Izalco y el volcán de Santa Ana, esperando que una muchacha con su piel suave de color de chocolate bailara la cumbia conmigo en la verbena que celebraban al principio de la Cuaresma. En esas 2 veces el calor y la humedad me hicieron sudar profusamente. Bajo esas condiciones climatológicas era costumbre en El Salvador que un joven se quitara la camisa, por un lado para darse aire y por otro para mantener la camisa seca y limpia de sudor. Ahora bien, si uno decidía dejarse la camisa puesta, era imperativo llevar un par de pañuelos en los bolsillos traseros de los pantalones y poder sacarlos constantemente para secarse la frente y la nuca, especialmente la nuca, para que el cuello de la camisa no se manchara de mugre. Las madres y esposas lavaban a mano las camisas semanalmente para asegurarse que a sus varones nunca les faltaran las camisas bien limpiecitas, blanquitas y planchaditas. Sorprendentemente, ese mismo clima oprimente gobernaba en Boston durante el verano, así como en Sonsonate, así como en la litoral, pero sin volcanes. Mas, sin embargo, aquí en Boston no me quité la camisa, no me quedé con la camiseta. Me dio pena. Rompiendo la costumbre salvadoreña, no me atrevía a sacar aquellos pañuelos blancos tampoco de mis bolsillos traseros para sacarme la frente y la nuca. Antes de partir de Los Ángeles, los amigos ignorantes nos advirtieron que llegaríamos a un Boston friolento. Siguiéndole la onda, puse en el chorizo verde militar de Teto, mi hermano, solo camisas manga largas. Nunca me imaginé lo que me esperaba. Pronto nos vimos caminando lentamente como unos turistas perdidos en la calle Marlboro, con un diccionario Larousse español-inglés de bolsillo en la mano, parando constantemente para consultarlo y aprovechar cada pausa, esta vez sí, para secar nuestras frentes con nuestros pañuelos blancos. Un aviso pequeño escrito en cartón grueso blanco y letras rojas, pegado por adentro de una ventana, atrajo nuestra mirada. A 2 cuadras del jardín público de Boston,
una de las áreas de la ciudad, sin nosotros saberlo, más caras e históricas de Boston. El edificio donde estaba el aviso fue construido en 1865 en un estilo llamado francés académico y tenía 3 pisos con 3 ventanales en cada piso, llamadas bay windows, unas grandes ventanas con un marco de madera un poco encorvado que sobresale de la pared en cada piso. Ernesto, ¿qué quiere decir let en inglés? Mira en el diccionario. Ahí dice room to let. Le pregunté. Hijo de la chingada. Aquí en el diccionario hay 2 páginas con la palabra let. ¿Cómo voy a saber, cabrón? Me contestó Ernesto. Bueno, ahí dice room. Y eso ya sabemos qué quiere decir cuarto. Entremos y preguntemos. Porque se me hace que están ofreciendo un cuarto por alquiler. Dije. Un joven larguirucho, pálido, con una postura encorvada de viejo y con sus largos brazos colgando, abrió la alta y gruesa doble puerta de roble color rojo oscuro y con altos vidrios a cada lado que dejaban discernir el vestíbulo medio alumbrado con unos débiles bombillos amarillentos salidos de la pared. Arriba de la puerta estaba escrito el número 81, esmaltado en oro, sobre el vidrio que adornaba el arco de la gran puerta. Ernesto, con su inglés de principiante, le preguntó acerca del cuarto. $15 por semana, pronunció el joven. 2 catres estrechos que casi tocaban el piso, sin cabecera ni piecera, una mesa antigua redonda que había visto mejores días y una mesita de noche sin lámpara llenaban el cuarto. Sorprendentemente, al lado derecho de la entrada del cuarto, el propietario había construido una pequeña cocina adentro de lo que pudo haber sido un armario grande. Una cocina que nunca habríamos de usar en nuestra estadía. Una gran ventana daba al callejón público número 420, atrás del edificio. «Sí lo queremos», dijimos al unísono, y el cuarto fue de nosotros. Recuerdo claramente que pude sentir el calor húmedo y sofocante adentro del cuarto, con una temperatura de 40 grados Celsius. Afuera estaba 35 grados, pero no recuerdo que nos hubiésemos quejado. Acabábamos de entrar a una especie de lo que los salvadoreños llaman mesón y en otras partes casa de huéspedes o pensión sin comida. La casa había sido construida por una sola familia en la época de los varones que se hicieron extremadamente ricos con la exportación de pieles de oso hacia Europa, época que los gringos han bautizado como la Edad Dorada de fines del siglo XIX y principios del XX, antes que estallara la Primera Guerra Mundial. El edificio lo encontramos lleno de estudiantes universitarios despeinados, todos provenientes de otros estados de la Unión Americana y de varias universidades, y en Boston viviendo solamente por el verano. Todos parecían unos hippies. El edificio tenía solamente un baño inmenso en el segundo piso, con sus llaves de cobre originales y una tina todavía resplandeciente con su esmalte de fábrica. En mi último viaje a Buenos Aires, con mi hermano Teto, vi el mismo tipo de bañera original, muy pesada, con su esmalte blanco y hecha de hierro fundido, en el apartamento que alquilamos en el barrio histórico de La Recoleta, que me hizo recordar la calle Marlboro de ese julio de 1973. Aquí en Boston, en esa casa, todos los inquilinos teníamos que compartir el mismo baño, y cosa curiosa fue que nunca me crucé con ningún estudiante caminando hacia ese baño, ni de noche ni de día. Extraordinariamente, tanto las gradas internas como los pasillos que conducían a los cuartos estaban siempre en silencio. Aunque a cierta hora del día el silencio se rompía con la música de un piano de cola. Bella música, el cual sonaba desde una gran sala,
con una alfombra persa antigua que parecía haber estado adornando esa casa desde su principio. Una alfombra gruesa. En esa sala era donde vivía el anguirucho y pálido joven administrador, en lo que en otros tiempos pudo ser la amplia sala de alto cielo raso de la familia del varón que la construyó. El joven daba clases de piano en las tardes. Más tarde, durante el verano, conocí a varios jóvenes que estudiaban música en el Berklee School of Music. Estoy seguro que se había instituido una regla estricta concerniente a la práctica de instrumentos adentro del aposento, pues nunca escuché a alguien practicando ni la guitarra, ni los violines, ni las flautas. Solo los vi entrar y salir con ellos. Con nuestras mochilas, valijas y chorizo de lona verde de teto ya en el cuarto, me tomé menos de 2 horas encontrar trabajo de lavaplatos en el Café Florian, en el 85 Newbury Street. Su propietario era una mujer húngara, émigré, que había crecido en París. Era pequeño, de estilo europeo, muy frecuentado y el único restaurante que tenía permiso para poner mesas y sillas en la acera, imitando un café parisiense. A pesar del quemante calor del verano, las mesas se mantenían relativamente frescas en las tardes, debido a la sombra que proyectaba un alto edificio de oficinas ubicado enfrente. Ese día, mi primer día en Boston, cuando me acercaba al café, vi que sus mesas de mármol negro estaban repletas de quesos franceses, pâtés, variedad de frutas y botellas de vino Cabernet Sauvignon. La mezcla de olores, de quesos y aroma de vinos rojos me activó instantáneamente la imagen de los banquetes que el obispo de Santa Ana, Monseñor Barrera, tenía con frecuencia en el Palacio Episcopal y en los que varias veces tuve que hacerle el seminarista mesero. El Café Florian tomaba mucho esmero en la elaboración de la comida. El menú del desayuno incluía omelets franceses y una carretilla que exhibía brioches bañados en brandy con una gruesa natilla de melocotones. Mi dieta de tacos callejeros no me había preparado para poder entender esa muestra de platos suculentos y decadentes. El café estaba medio escondido entre residencias del ladrillo rojo del siglo XIX que en el presente albergaban galerías y estudios de arte en sus primeros pisos. Newbury Street era, y es, famoso por estas galerías. Los clientes tenían que bajar varias gradas para llegar a las mesas interiores del café, colocadas en un espacio largo, poco estrecho, que parecía un nicho subterráneo. Las paredes, sin repellar, exponían sus ladrillos rojos y varios espejos antiguos con marcos de madera elaborada. Colgaban en ellas, en medio de acuarelas y pinturas en lienzo, dándole al café una imagen clásica bostoniana. Dicho sea de paso, en el verano del año 2016, fuimos a Italia mi esposa Carolina y mi hija Elena como un regalo para graduarse con altos honores de high school. Una tarde, mientras estábamos en la piazza de San Marco en Venecia, viendo las gaviotas y las palomas picoteando la comida de los turistas, nos sentamos en las mesas del histórico Café Florian para tomarnos un cafecito. En ese momento, viendo el menú, se me ocurrió pensar que el café de Newbury Street, en Boston, muy probable fue inspirado por este en Venecia. El tipo de letra era exactamente al mismo usado por el de Newbury. Así son de potentes las memorias del principio de mi verdadero pasado. Constantemente inspiran y redefinen el presente. La repostería francesa e italiana servida en el Café Florian de Newbury Street en Boston atraía a una clientela sofisticada de Copley Square. Este era el único café en Boston donde los clientes podían disfrutar de un brioche francés con un cappuccino doble acompañados con canciones francesas
intercaladas con los 5 conciertos de trompa francesa escritos por Mozart, que salían de una grabadora Akai de carretes grandes y se repetían constantemente durante el día. Esos 5 conciertos de Mozart han quedado grabados en mi psique y el lavado de platos con las manos nunca, jamás ha llegado a ser tan agradable. Tengo que comprar una grabadora chiquita para poder oír estos conciertos en la casa. Estoy seguro que a Ernesto le llegará a gustar esta música. Allí encontré un ambiente similar al que tuve en el seminario. Esto fue en aquel tiempo cuando Starbucks no existía. Todavía no había conquistado Boston poniendo un cafetín en cada esquina. Eran las 11:45 de la mañana cuando puse el pie adentro del Café Florian. Ron, el administrador, se quitó su delantal blanco inmediatamente y me lo dio, interrumpiendo a la mitad de la oración. I need a dishwasher right now, dijo, con una gran sonrisa, expandiendo el bigote castaño y un grueso sobre su labio superior, descubriendo una línea de dientes amarillentos y manchados. I can't be washing the dishes and at the same time supervising the lunch in this place, terminó diciendo. Su cara cambió de un cartón blanco ondulado lleno de arrugas a un papel blanco y liso. Yo estaba siendo mandado por los dioses a ayudarle. Tan pronto cuando escuchó las primeras palabras de un acento grueso y sobrepronunciado salidas de mi boca, que estoy seguro fueron completamente inentendibles, se dio cuenta que la única razón de mi presencia era pedir trabajo. Por gusto había yo practicado cómo decir I'm looking for a job. Descubrí después que ese mismo día, justo antes de que se sirviera el almuerzo, el lavaplatos se había marchado corriendo después de romper varios platos en contra de la pared de la cocina por enojo, supuestamente harto de ver tanto plato sucio utilizados en el desayuno, acumulados enfrente a él. Ron me encaminó hacia la cocina y vio de nuevo lleno de horror todo el desastre dejado por mi predecesor. Después de una explicación breve, yo con la máxima atención posible observé su comunicación no verbal. Él parecía decirme que echara a funcionar la máquina lavadora, una máquina chiquita completamente ajena a todo conocimiento que yo pudiera haber tenido, medio metida debajo de un mostrador en una esquina. La sala estaba repleta de clientes ya sentados y una larga fila se había formado esperando una mesa de la acera. Me di cuenta de inmediato que era imposible lavar todos esos platos sucios pasándolos por la máquina que, obviamente, no iba a dar abasto e iba a demorarse mucho para terminar su ciclo y tenerlos listos para servir al almuerzo. Decidí entonces lavar rápido la mayoría de los platos con las manos, mientras la máquina llena de platos sucios continuaba con su ciclo. Yo lavaba los platos y los secaba con una pequeña toalla y se los daba al cocinero Stanley, un hombre largo y alto con una nariz de gallo. Los meseros pronto cambiaron de aspecto, felices por la rapidez con la que los platos estaban saliendo de la cocina. Los clientes impacientes y implacables y donadores de altas propinas y con solo una hora libre para almorzar, no tuvieron que esperar mucho por sus platillos favoritos. $2.10 la hora. Ron me voció, asomando su cabeza en la cocina. Su carota pintada de nuevo con una gran sonrisa mostró de nuevo sus dientes podridos y amarillentos de nicotina cuando regresaba del callejón trasero donde se había fumado otro cigarrillo. Yo había visto antes dientes podridos, pero solamente en las bocas de los desposeídos y muy pobres campesinos de la hacienda. Antes de darle trabajo a Ron, la propietaria húngara pudo haber pensado que los dientes de él eran idénticos a los que ella había visto en la sala llena de humo de los restaurantes parisienses. Tal vez esa fue la razón por la que pudo haberle dado el trabajo de administrador.
Ese día salí del Café Florian a las 4 de la tarde y me encontré con Ernesto en nuestro nuevo cuarto. Él estaba muy contento. Acababa de encontrar un trabajo donde manejaba una pequeña camioneta con la que distribuía partituras de música clásica a una multitud de salas de conciertos de Boston y también a músicos particulares que se preparaban para un concierto. La histórica Boston Music Company, fundada en 1885 por Gustavo Schirmer, le había dado ese trabajo a Ernesto. La camioneta era blanca y nueva, con unas letras grandes azules escritas a los lados, adornadas con notación musical, con un pentagrama de fa y de sol. Años después, siempre pensaba yo en Ernesto, cuando iba a comprar mis partituras de piano a ese lugar, antes que cerrara. Ahora ese edificio es parte de Emerson College. Al comprar mis partituras aquel día que encontré a Ernesto en el cuarto con su cara feliz y entusiasmada, descansando en su cama, inmerso en sus propios pensamientos después de obtener su primer trabajo en Boston, afloraba en mi mente como un relámpago. Con nuestro primer cheque en mano, caminamos a la esquina entre Boylston Street y Dartmouth Street y abrimos una cuenta de ahorros en el banco. That's my bank. Hicimos el trato de ahorrar todo nuestro dinero y buscar una manera de seguir aprendiendo inglés, pero no teníamos la menor idea de dónde ir. Él había traído su guitarra mexicana desde Los Ángeles y en su tiempo libre se sentaba enfrente de la fuente de Capri Square para tocar y cantar rancheras. Ese día después del banco lo dejé sentado allí, hablando con el viento, con su música, para que le trajera recuerdo de su Michoacán, de su México. Mientras que yo caminé una cuadra en Boylston Street, entré en la biblioteca de Boston y solicité una tarjeta provisional para poder sacar libros. Exploré las colecciones literarias y descubrí su sótano con una amplia selección de long plays de música clásica y contemporánea de varios países europeos. La música de Latinoamérica tenía su propia sección, toda llena de música folclórica. Las arpas andinas, el tango argentino, el vallenato colombiano, el huapango mexicano, etcétera, etcétera. Busqué discos que me pudieran enseñar inglés. No había nada. Un día, sin embargo, descubrí un disco titulado 1776. Era una opereta o musical acerca de la independencia de Estados Unidos. Para yo poder escucharlo, la bibliotecaria se escondía en un cubículo mientras yo me colocaba los audífonos a su indicación, sentado en una mesa. Pasé horas incontables oyendo los discos con muy poco entendimiento, pero después de algún tiempo comencé a entender las ideas centrales de las canciones. La bibliotecaria llegó a conocerme, sabía que no hablaba inglés, estaba atenta a mis movimientos y gentilmente cambiaba los discos cuando era necesario. En una de esas veces encontré un disco con una versión de la opereta que incluía el libreto para el deleite de mis oídos. La repetí muchas veces hasta que logré seguir la música mientras leía las palabras. En este momento me acuerdo claramente del coro de esa opereta que quedó grabado indeleblemente en mi cerebro. Sit down, John. Sit down, John. For God's sake, John, sit down. Sit down, John. Sit down, John. For God's sake, John, sit down. Someone ought to open up a window. No. Too many flies. Varios años pasaron para que entendiera cómo se escribía y qué quería decir la palabra hora. En realidad no es una palabra. La frase es ought to, que quería decir debería. En el sótano de la biblioteca me di cuenta que tenía que dominar el idioma inglés y puse esfuerzos extraordinarios en ello, pues sospechaba en esos momentos que la estadía en USA iba a ser más larga de lo esperado.
Un trabajo no me pareció suficiente. En el principio de mi verdadero pasado, para mantenerme ocupado, todavía sentía inquietud después del trabajo. Quería sentirme cansado. Y la única respuesta fue trabajar más fuerte y más horas. Pronto acepté otro trabajo más, lavando platos, obviamente. Encontrar trabajo como dishwasher era lo más fácil del mundo porque en aquel tiempo había muchos trabajos en los restaurantes de Boston para los que no sabían ni papa de inglés. Howard Johnson, en Boylston Street, me contrató. Fichaba a las 8 horas en Café Florian durante el día, de 6 a.m. a 2 p.m., y 8 horas en Howard Johnson, de 4 p.m. a 12 a.m. 6 días por semana. Fácil. No tenía que pagar comida ni transporte, solo alquiler, y en las noches dormía como un tiernito acabado de nacer. El cuarto y los 2 restaurantes estaban dentro de un radio de 3 cuadras en la área de Back Bay. Los ahorros comenzaron a aumentar ininterrumpidamente. Pero la vida para Ernesto, sin embargo, se puso un poco más difícil. Él pasaba sus días manejando alrededor de Boston, parando en McDonald's para el almuerzo y comprando comida ya hecha para cenar en el supermercado Star Market, de camino a casa, solo para abrir la puerta del cuarto y encontrarlo vacío. Comenzamos a vernos raramente. Durante el único día libre en la semana podíamos hacer cosas juntos. Él comenzó a resentir su vida solitaria y se puso más callado de lo normal. Una vez traté de traer comida para él de la que cogía de los restaurantes para alegrarlo, arriesgándome a perder los trabajos. Lo hice varias veces, pero algunas terminaba comiéndome la comida de forma egoísta, sin darle nada. Con mi limitado inglés y para ese tiempo con mi visa vencida, me sentía menos estable que Ernesto. Él cargaba una green card en su cartera que tal vez no era auténtica, no lo sé, pero la sacaba de cualquier apuro. Y lo sacaba de cualquier apuro con la migra. Un gran miedo de deportación me embargó por algún tiempo, ahora que ya me había gustado ganar dólares. Sé en este momento que el peligro era ridículo porque en aquel tiempo en Boston, donde todos los latinos eran tomados por puertorriqueños, la policía nunca nos hubiera parado para pedir identificación. Muy diferente que Los Ángeles. Pronto, casi subconscientemente, Ernesto y yo empezamos a sentir una pequeña distancia crecer entre nosotros. Habíamos sido hermanos hasta ahora, combinando nuestras energías con un solo goal: tener éxito en América, la tierra donde todo se logra. Pero nuestras vidas comenzaron a apuntar hacia diferentes direcciones. Una noche, Lester, el encargado de Howard Johnson, me mandó para la casa más temprano que nunca. Paré a tomar un café en Dunkin' Donuts en Boylston Street antes de irme para la casa. Cuando esperaba en línea para ordenar, una muchacha de un pelo largo y rubio, amarillo, que estaba sentado en el primer taburete rojo pegado al mostrador, me clavó sus ojos celestes en mí. Los viró hacia un lado por un instante para luego volverlos a clavar en mi cara. Balbuceando, ordené café con leche, con azúcar y 2 donuts. Y cuando me volví para partir, ella me preguntó, en un español bastante primitivo, de dónde era y que si quería, ella me podía enseñar inglés. Mi inglés básico y abominable me delataba como un extranjero. Acordándome lo poco de gramática que había aprendido en la escuela para adultos del Monte en California, me las arreglé para preguntarle si ella sabía el nombre del tiempo gramatical de inglés en esta oración. I should have done it. Ella fracasó. Le dije con mi español claro de seminarista que no sabía suficiente para ser mi maestra. La respuesta era past perfect. Ella me rogó que le diera una oportunidad para mostrarme que podía ser una maestra excelente para mí. Quedamos de juntarnos al día siguiente, mi día libre, a las 4 de la tarde.
Ernesto llegó a la casa después del trabajo y me encontró con esa desconocida, leyéndome en inglés y en voz alta. En ese tiempo se me había ocurrido que otra manera de aprender inglés podría ser transcribiendo a mano libros enteros. Ya había empezado a transcribir Ana Karenina de un libro pequeño de bolsillo en rústica que había encontrado en una caja de basura en el callejón trasero del edificio, entre muchos otros libros académicos y de texto en pasta dura, probablemente desechados por un rico estudiante después de su graduación. No entendía absolutamente nada de Karenina, de Ana Karenina, al principio, pero ese proceso de transcribir me forzó a poner una extrema atención a cada palabra, así como hacíamos en el seminario cuando estábamos leyendo de Belo Gálico de Julio César, con un diccionario latín-español abierto. Abría el pequeño diccionario inglés, English-Spanish, que habíamos traído desde Los Ángeles, para buscar aquellas palabras que más atraían la atención, siempre tratando de identificar el sujeto, el verbo y el predicado, no siempre acertadamente. La tutora estaba leyendo lo que yo ya había transcrito de Ana Karenina a mi cuaderno mientras las seguía detenidamente, cuando Ernesto entró en el cuarto. «Mi nombre es Claudia», ella dijo. «Has she contrived the most cunning devices to meet Vronsky? She could have thought of nothing better». Continuó leyendo Claudia. Ernesto cruzó el cuarto y se acostó en su cama. «No entiendo la estructura de esa oración», dije con mucha frustración. «¿Por qué la palabra had está escrita atrás del sujeto y del verbo? ¿Qué quiere decir could have thought? ¿Qué quiere decir could?», pregunté con más frustración aún. En esos casos, el diccionario no servía para nada. Claudia no encontró una manera fácil para explicármelo. Decidió, en cambio, enseñarme cómo pronunciar la frase could have. «Se dice could have», anunció Claudia. «Maldito inglés, nunca lo voy a aprender», le dije a Ernesto, quien había estado siguiendo toda la lección desde su cama. 6 meses después, Claudia había de convertirse en mi primera esposa y la madre de mi hijo Eric. Esto pasó en la época cuando decidí escribir la primera carta a mis padres. Me había tomado 1 año para escribir por razones que en este momento todavía no entiendo. Esta espera insensible y cruel pudo haberse generado porque no tenía buenas noticias que anunciar hasta ese momento, o porque la intención había sido de quedarme poco tiempo y no merecía una carta escrita para mis padres. O tal vez yo estaba tan involucrado en la intensidad de poder sobrevivir diariamente que no me sobraban energías para comunicaciones internacionales. Teto, mi hermano, dice que me comporté como un canalla. Mamá lloró todas las noches por 1 año, creyéndome muerto, asesinado durante mi caminata al norte. Teto me dice que el mismo día que mamá recibió la primera carta, hizo una sopa especial de gallina india para la familia y le dio vuelta a todo el pueblo visitando a los familiares para contarles que Chepito estaba bien y teniendo mucho éxito trabajando en Boston, no en Los Ángeles. Nunca les mencionó que era un pobre lavaplatos.